Vamos con otro tema, Noticias 24. Un estudio del Automóvil Club de Chile reveló que el 56% de los conductores reconoce cometer una o más infracciones de tránsito al día, mientras que el 71% admite transitar a exceso de velocidad por la ciudad. Además, el estudio revela que el 20% de los conductores consideró que no es grave manejar bajo los efectos del alcohol. Vamos a profundizar en estos resultados. Estamos para eso con Alberto Escobar, director de movilidad de Automóvil Club de Chile. Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. A ver, muy preocupante diría yo solamente los primeros 3 datos que entregué, porque imagino que hay más y va mostrando de alguna manera y te hago ahí la primera pregunta. ¿Los resultados notan de que hay un relajo por parte de los conductores en Chile? Absolutamente. Ya. Sí, Primero que todo. Hay un aumento y tal vez una disminución en cierto sentido que tenía que ver con cómo entendías todo el sistema vial, ¿no? Estaba siendo supervisado, mirado, habían señales de tránsito que eran inamovibles, ¿no es cierto? Y hoy día vemos que 1 de cada 4 está dispuesto a pasarse una luz roja. ¿Independiente la hora? Y en la noche llegamos al 36%. Ahí sube, claro. Que lo reconocen. Lo que tú mencionabas del exceso de velocidad. Nosotros teníamos, el dato anterior a este era 60%. Hoy día estamos en 71%, o sea, un 11% más de conductores que exceden la velocidad máxima. Y tal vez velocidad máxima que con los años, se ha ido actualizando y reduciendo en la máxima en el sector urbano y rural. Exactamente. En la zona urbana es 50 la máxima y tenemos que hoy día 7 de cada 10 la velocidad operacional es de 70 kilómetros por hora. Y eso en el 100% de los atropellos, por ejemplo, es mortal. O sea, ahí tú ya tienes un problema. Pero por otro lado también tenemos como una falta de cierta ética y seriedad con respecto, administrativamente hablando. Hay un 40% que está dispuesto a no tener licencia, a no tener permisos de circulación o SOAP. O sea, que el desde. Es el desde, te fijas. Entonces, ahí tú tienes un problema. Después tienes un problema con lo que tiene que ver con la velocidad, pero también, tú lo mencionabas, el consumo de alcohol. Entonces, uno podría, de esta manera, con estos datos, explicarse por qué tuvimos esta tremenda y preocupante cifra de 61 fallecidos el fin de semana extra large que tuvimos ahora en septiembre. Fiestas Patrias. Así es. Insisto en el concepto, es preocupante y aquí, a tu juicio y en tu experiencia y también con el trabajo que han hecho ustedes en Automóvil Club de Chile, Alberto, hay un problema, digamos, en la difusión de lo que se debe hacer y no. Hay un problema de la conciencia, de la idiosincrasia, del examen de conducir, no sé, o puede ser un poco de todo. No, mira, lo hemos conversado muchas veces, nosotros llevamos años conversando el tema de la seguridad vial y, por ejemplo, se ha ido mejorando. Chile hace unos 10 años tenía el examen más fácil de conducir, 97% de aprobación. Hoy en día estamos en estándar OCDE, 50% de aprobación, 50% de rechazo. Aquí ya aparece un factor preocupante porque lo normal y natural sería que a ti te rechazaran porque no sabes conducir. Claro. Pero no porque no te sabes las leyes del tránsito, porque esto es estudiar. Que eso es interesante. Y respetar la ley de tránsito, porque yo podría tener un test, digamos, con el 100% aprobado, pero no eso asegura que yo vaya a cumplir esas leyes. Claro que sí. De hecho, puede ser hasta al revés. Sin duda. Pero aquí aparece la necesidad de la fiscalización. Ya. Acá el 70% de la solución está en la fiscalización electrónica, por supuesto. Ya no podemos tener un carabinero en cada esquina, ni tener fiscalizaciones físicas, ¿no es cierto? Un carabinero con un radar en la ruta 68, 78, 5 Sur, 5 Norte. Necesitamos radares. Si nosotros tuviéramos implementado el sistema de radares, recuerda que la ley CATI tiene 1 año y medio aprobada y todavía no tenemos los reglamentos. Sí. Entonces aquí hay un poquito de negligencia de parte del Estado. Y lo que no vemos, y no es culpa de este gobierno, sino que esto tiene larga data, es la falta de una política pública de largo plazo y coherente. Porque hoy en día, y a mí la verdad es que me llama a una profunda reflexión y a un poco de rabia, cuando yo veo a las autoridades llamando al autocuidado. Eso no es una política pública. En la política pública tú pones recursos financieros, humanos, tecnológicos. ¿Te dio rabia el llamado, por ejemplo, al autocuidado constante que hizo el propio presidente Boric, del presidente hacia abajo, digamos? Claro, el presidente a lo mejor está mal informado, ¿no? Porque él no puede saber todo. Pero, mira, yo he hecho este ejercicio durante muchas entrevistas. ¿Tú dejarías a un niño de 7 años a cargo de su hermanita de 5 alrededor de la piscina porque tú vas al supermercado? No.
Eso es autocuidado. Cuando tú le pides a los conductores, y ya ves los datos, o sea, estos conductores no son suizos, son conductores que están dispuestos a transgredir la norma permanentemente. Nosotros tenemos un grupo que denominamos los refractarios a la norma, que es un 20%. Ya. O sea, 2 de cada 10 conductores les Es da un lo refractario, mismo, le da lo mismo. todo. Las sanciones, consumen alcohol y conducen. Casi la exceso de anarquía velocidad. vial, digamos. Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo dirijo hace más de 25 años el Departamento de Investigación de la Cultura Vial en el Automóvil Club, y hace unos 10, 12 años empezó a aparecer esta cosa que era como muy disruptiva de no cumplir con la norma. Y me acuerdo que mi equipo les dije, mira, aquí hay anomia, y me encontraron un viejo exagerado. ¿Ah? Y la verdad es que después se comenzó a hablar de una anomia a nivel del país, en lo político. Entonces, yo creo que nosotros hemos relajado todos los tipos de controles, y como no tenemos fiscalización, piensa tú que el estándar mundial es que a todos los conductores de un país los fiscalicen una vez al año. Sí. O sea, que te detengan, señor, muéstrame su documento. Acá en Chile es 1 cada 3 años y medio. Entonces, por eso tenemos conductores que ni siquiera saben los papeles que te pide el carabinero. Ahora, hagamos un punto ahí. Tú dices la fiscalización, pero si uno ve, de hecho nosotros como canal también lo mostramos día a día, la fiscalización que se desarrolla desde los organismos de control para lo que son la falta de documento, no, taxis, motos, eso ha ido claramente, o por lo menos lo que uno ve, aumentando, y también lo menciona la cifra del Ministerio de Transporte. Sin duda. ¿No es así? Sin duda. O sea, el que ustedes amplifiquen lo que está pasando es lo más... Mira, los medios de comunicación instalaron en Chile hace muchos años el problema de la seguridad vial. Esto a nadie le importaba. Ustedes comenzaron a preguntarse por qué se moría tanta gente, etcétera. Y lo mismo están haciendo con la fiscalización. O sea, el valor de lo que ustedes muestran a través de distintos canales, de lo que está pasando, es importante, pero también es muy preocupante cuando tú ves que hay muchísima gente y conductores profesionales sin la licencia, sin los papeles del auto, y además con una justificación bastante trivial. Pero te hago la pregunta, ¿la fiscalización actualmente se está, en tu opinión, se está concentrando en lo administrativo, como tú decías, que son tener los papeles al día, que es una cosa del desde, y se enfoca más bien en un tema de seguridad para poder encontrar, por ejemplo, nexos con autos por robo con encargo, crimen organizado, más que el tema de la velocidad, más que el tema de la conducción responsable? Sin duda, aquí hay una preocupación. Por la dificultad que tiene fiscalizar, digamos, a cada conductor en su día a día arriba de un vehículo. Pero acá hay una preocupación de seguridad ciudadana. De hecho, en nuestros estudios, acá no está reflejado porque no lo quisimos preguntar, en el anterior lo preguntamos, pero más del 62% de los usuarios del sistema vial, su gran preocupación es ser objeto de una encerrona o un portonazo. Y eso no corresponde a la seguridad vial. Por lo tanto, estas fiscalizaciones son muy importantes porque aquí hay crimen organizado, pero eso es otra historia. Lo que necesitamos es la fiscalización de velocidad. Es clave. Piensa tú que en Chile se fiscaliza solo el 7% del total de la infraccionalidad. El 93% queda en la impunidad. Y cuando tú tienes esos niveles de impunidad, tú dices, da lo mismo, no pasa nada si yo voy a la velocidad legal o a la velocidad que no corresponde. Da lo mismo si me paso una luz roja, si circulo en sentido contrario del tránsito. Hoy día esto mismo de la seguridad ciudadana ha hecho retroceder en el uso de los sistemas de retención infantil, por ejemplo. Porque las mamás, algunas tienen miedo de poder sacar rápidamente a su guagua si están siendo objeto de un asalto. Lo mismo ocurre con las detenciones de noche en las luces rojas, porque me pueden hacer una encerrona. Entonces, que uno entiende la lógica ahí. Claro, pero tenemos que equilibrar, porque la probabilidad de que a mí me hagan una encerrona o un portonazo es 10 veces menor a que yo tenga un siniestro vial con resultado de muerte o lesionado serio. Ahora, en el estudio que ustedes realizan, y también interesante saberlo, dentro de las cifras, ¿hay una segmentación por edad? Sí. ¿Quiénes son los que menos respetan las leyes, los que más respetan las leyes? Me imagino para dónde va. Mira, lamentablemente no son los más jóvenes. No me digas. No. En este caso, mira, a ver. O sea, somos los más viejos. Así es. Chuta. Y mientras más viejo, peor es. Porque nosotros llamamos conductores consolidados, 35, 55 años. Perfecto. Tienen buenos empleos, autos de buena calidad, se sienten dueños del mundo, maduros y todo. Y sin embargo, esa misma seguridad los hace sentir que están por sobre los demás. En el caso de la gente joven sigue consumiendo gran cantidad de alcohol, sigue carreteando, pero van caminando a los carretes. Y ahora hay más alternativas. Y tienes mucho más alternativas. Qué bueno que sea así. La gente joven hace más cursos de conducir
y los mayores no hacían cursos de conducir No. definitivamente. Y solo el 17% hace cursos de conducir. Entonces también tenemos ahí un problema formativo. En Chile no es obligación el curso clase B. Sí. Entonces tenemos analfabetos. ¿Te cuadra eso a todo esto? O sea, más que te cuadra, ¿corresponde de que no sea obligatorio el curso de formación como si pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que se imparte en la secundaria? O sea, ni siquiera es un curso que tiene que tomar uno personalmente, se imparte en la secundaria. Aquí, si tiene el curso bien, si no, bien también. ¿Cómo uno aprende? Exactamente. Gran pregunta. Aquí tú puedes aprender. Porque esto es por experiencia, o sea, saber las leyes, pero también el estar sobre Claro, el pero manual. piensa tú que hoy día el 50% de los conductores son primera generación con auto. Claro. Y eso, que puede parecer hasta un comentario un poco clasista, nos lleva a pensar de que, por ejemplo, los que tuvieron abuelo o padre con auto, de alguna manera te enseñaban, te iban conversando del sistema vial. Yo soy bastante más grande, en mi época mis padres me enseñaron a mirar a cada lado, el pare, mire y escuche, el cruzar con el semáforo. Hoy día los niños no lo saben. Los suecos obligan a que todos los niños sean dejados a 200 metros de la puerta del colegio, para que se familiaricen con el entorno, conozcan las señales. Acá nosotros tenemos una especie de burbuja con respecto a nuestros niños, no los familiarizamos en lo que es el sistema vial y por lo tanto tenemos conductores que no tienen conocimiento. Y apareció otro segmento que nosotros lo inventamos, que le llamamos conductores nobilísimos. Estos son conductores que en otros estudios anteriores nuestros no tenían ganas de tener auto nunca. Pero después de la pandemia o durante la pandemia y los retiros, decidieron, y ahí hay un 20% de conductores ¿Por necesidad nobilísimos. o por seguridad? O por seguridad y por necesidad. tema de salud. ¿Y quién es este conductor nobilísimo? Para reflejarlo así, es por ejemplo la niña que trabaja en la que saca copias de llave en un supermercado, ¿no es cierto? Ahí hay un kiosco donde esa persona declaraba que no quería tener auto, que no le interesaba, que no le alcanzaba el presupuesto. Pero sin embargo, después de la pandemia o durante la pandemia tomó la decisión de incorporarse al mundo automotor. Y esas personas menos conocimiento relevante de la ley del tránsito tienen. En ese punto interesante, porque nos ha tocado también conversar tantas veces con el Ministerio de Transportes y se busca difundir, amplificar y generar una mayor dependencia, lo digo en el lado positivo, al transporte público. Sin duda. Ahora tú le preguntas a alguien y dice, pero con este transporte público sí de merecer, digamos, ha ido mejorando, hay cosas que mejorar, pero evidentemente todavía está al debe en términos de la interconexión, de lo subterráneo, de la superficie. Mira, tú, Nicolás, has viajado harto y habrás visto otros sistemas de transporte público y la verdad es que el nuestro no está tan malo como nosotros creemos. Sí. Es un sistema hipercomplejo. Operamos 6.500 buses. Manhattan tiene 1.500. Tokio, que tiene 21 millones de habitantes, tiene 1.800 Yo no he buses. estado ahí, pero Metro de Nueva York, siempre uno dice Nueva York Funciona, será, pero... Pero te fijas, y ojo que nosotros tenemos un sistema vial complejo. Esta es una ciudad hiperextendida. Sí, claro, Santiago. En la región metropolitana cabe 4 veces Londres y 3 veces París, y tienen más o menos los mismos habitantes. Entonces, miremos con cierta buena voluntad el tema del transporte público. Y a mí me pasó ayer, te voy a contar una anécdota. Ayer, mirando las redes sociales, había un tipo que en el Instagram decía, ¿qué hace un bus de transporte público aquí en las carreteras? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién ocupa más espacio? Entonces yo cometí el error de contestarle, porque le digo, oye, mira, el que ocupa más espacio eres tú en tu auto, con un solo ocupante, con 2.000 centímetros cúbicos y consumiendo mucho combustible, y el bus lleva 60 pasajeros. O sea, ya por densidad, está ¿Te claro. fijas? Entonces, nosotros tenemos una tendencia un poquito clasista con respecto a lo que es el transporte público. Y eso también tiene que cambiar porque hay un porcentaje, y no menor, hay un 36% de personas que declaran que nunca van a conducir y que van a utilizar el transporte público. Ya lo estamos viendo en la gente Sí. más joven, que económicamente podría acceder a un auto y sin embargo no le interesa. Y no solamente en el transporte público, sino en otros... Transporte alternativo. Otra alternativa. Claro. Bicicleta, por ejemplo. Sin duda, la bicicleta... por Ahora, hay un tema pendiente, por ejemplo, aquí en Santiago. Ciclovía ha aumentado. Yo también soy propositivo en términos de que, oiga, pero miramos lo que pasaba hace 15 años. Pero claro. Pero falta todavía. Pero piensa tú... Los scooters, ¿para qué decía? Hay un tema de convivencia Claro, que ahí hay que hay ir un tema solucionando. distinto, pero Sí. hace 15 años la bicicleta la usaba el jardinero y el señor que repartía el periódico. Hoy en día hay 1.400.000 viajes diarios en bicicleta. Si tú piensas que hay 5 millones de viajes en vehículos particulares, 5 millones de viajes en transporte público, es muy preponderante la bicicleta. Y son viajes
económicamente productivos, diría un economista, ¿no es cierto? Van a trabajar, van a la universidad. Ideal que el metro pudiera adaptarse, yo sé que no es tan fácil, a que la bicicleta pudiera estar arriba. Ya están mejorando, pero debiéramos tener en los la fines de famosa, semana se está haciendo un plan la piloto, línea bueno. cero, donde uno pudiera dejar la bicicleta, te fijas, como ocurre en Japón, Países entiendo Bajos, que en es Japón, en impresionante. varios lugares. Pero nos falta. Pero el problema no es la infraestructura, el problema está acá, en las personas. Ya. Porque la infraestructura nunca, y lo hemos conversado, nunca va a ser suficiente. Porque yo voy, saco un carnet de conducir, mira, se emiten más o menos 180.000 licencias nuevas por año, más las renovaciones y todo. Pero las carreteras se demoran 5 o 6 años en construir, entonces nunca va a haber infraestructura suficiente. Pero tenemos conductores con muy mala conducta y esto se refleja en la alta tasa de siniestralidad vial. Conducta al reglamento, a las leyes y me imagino que también lamentablemente a la convivencia vial, ¿o no? Bueno, ahí ya es más profundo porque los chilenos tenemos mala convivencia social. Bueno, claro. No sé si te habrás dado cuenta, pero cuando uno va a un evento social, un asado, un cumpleaños de alguien, te hacen bullying. Tus amigos, hasta tu familia te echa una broma, cómo llegaste vestido, si llegaste temprano, si llegaste tarde, si llegaste con algo, si trajiste regalo o no trajiste. O sea, uno no se salva, es como que entra a un escenario y todos te dan 2 minutos Llegaron de broma. estos focos que tenemos en el estudio. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, hemos normalizado la violencia. La agresividad es inherente al ser humano, pero la violencia se aprende. Y también lo hemos conversado contigo. En los últimos años hemos visto cómo gente toma la justicia por su propia mano, Sí, claro. y anda con un palo, con un fierro, con un bate, con una manopla y hasta con armas de fuego. Y eso se extrapola, digamos, a cuando uno está frente al volante. Sin duda. Las conductas, por ejemplo, en esta fiesta o en la reunión social o en el trabajo también. Hay un sentido de importancia con el auto, hay una cosa bien perversa, porque tú estás como en una sala de cine donde tú miras a todos los demás, tú no te ves a ti mismo. Entonces eres el juez de todos los demás y hay tantos jueces como conductores en ese momento, Claro. y todo el mundo le está diciendo al otro que maneje mejor. Y nosotros tenemos problemas así, podríamos decir, como endémicos de, por ejemplo, manejar muy pegado uno con el otro. En la manipulación de los teléfonos inteligentes escandalosa. Bueno, estamos hablando de 8 de cada 10 Hay una ley, conductores. digamos, ley no más chat. Tenemos la ley no chat. Pero bueno, estamos hablando de cuando tú sabes que existe una ley, pero no la cumples. Exactamente. No la cumples, sea porque no te das cuenta o porque no te interesa. Hay un poco de desidia, más bien de no me Desidia. interesa. Hay una baja percepción del riesgo en algunas cosas, como por ejemplo en el uso de los sistemas de retención infantil. En los últimos 10 años se han muerto 1.000 niños, o sea, más o menos 100 por año. Y el 80% iba a cargo de las personas que se supone que más los aman, padre, madre, abuelo. Sí, claro, terrible. Entonces, hay demasiados problemas que tienen que ver con cómo entendemos el sistema vial, la percepción de riesgo, el interés por el prójimo. De hecho, la nueva modificación a la ley de tránsito que tenía del 2011, era la última actualización, incorpora lo sistémico. Antes uno iba a sacar licencia para solucionar un problema puntual. Yo necesito auto porque me queda lejos el trabajo, la universidad, qué sé yo. Hoy en día, en ese examen se pregunta por cómo tú ves el sistema vial. Y eso ya es un avance. Pero esto lo vamos a ver por lo menos en 10 años más. Sí. Alberto, y para ir cerrando también y agradeciendo también estos resultados y esta conversación, es siempre bueno ir retomándola. Voy a lo que se puede hacer o lo que se debe hacer. ¿Más sanciones más fuertes? ¿O un tema de educación, formación, un poco de todo? Vuelvo un poco, porque esto es multifactorial finalmente. Claro, lo que pasa es que, mira, tenemos a los niños chicos, ¿no es cierto? Como, a ver, voy a seguir el modelo de los 3 países más seguros del mundo. Le dicen el SAN, porque es Sweden, United Kingdom y Netherlands. Yeah. Esos son los 3 países más seguros, Suecia, Reino Unido y los Países Bajos. Perfecto. ¿Qué es lo que hacen? En los jardines infantiles se fija un hábito. Así como le enseñan a lavarse los dientes a los niños, incluso en Chile, a ordenar, preparar la siesta, la comida, ahí tiene que haber un factor de seguridad vial, una habitualidad, hábito. Después, evidentemente, aumentar las exigencias, que ya lo hemos hecho con el examen de conducir. Pero después viene la fiscalización, porque todo esto tiene que ser de alguna manera sacado al pizarrón. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños? Bueno, por lo menos a mí me pasaba que uno llegaba los primeros días de clase en marzo y el profesor te decía, ya, saquen una hoja, podemos hacer una prueba de diagnóstico. Y no faltaba el brillante compañero que preguntaba, ¿es con nota? Y el profesor decía, no. Y tú no contestabas nada, Lógico. te daba lo mismo. Acá ocurre lo mismo. Si no fiscalizas, nadie va a acatar, porque da lo mismo portarse bien o mal. Ese es el resumen final. La fiscalización es la respuesta al 70%. Vaya a aumentar las sanciones, digo. Lo que pasa es que las sanciones
Si tú no las logras llevar a efecto, porque no te sorprendo, no existen las sanciones. Y por otro lado también hay unas curvas de cuando tú pones sanciones tan altas que ya después nadie las puede pagar. Entonces hay que ser cuidadoso en fijar sanciones razonables, pero más que nada fiscalizar. Piensa tú en Estados Unidos, la primera vez que te pillan hablando por teléfono en el auto son $400. La segunda vez son 1.000. Y la tercera es una suspensión de la licencia. Ya te van restando puntaje. Y te van quitando los puntos. Para tener la licencia de conducir. Exactamente. Entonces, tú percibes esto. O sea, por ejemplo, acá cuando todavía hablamos mucho de la licencia con puntos y tiene para rato, ¿no? Sí, sí. Pero te imaginas, en Estados Unidos un chofer de camión no va a estar nunca dispuesto a perder su licencia de conducir porque es como su título para trabajar. Claro. Lo mismo ocurre con un taxista. Y lo mismo le puede ocurrir a uno, como conductor normal, que después no puedes llegar a tu trabajo y también te puede significar un problema si eres un vendedor a domicilio, si eres un kinesiólogo, alguien que hace servicio a domicilio. Por lo tanto, hay que cuidar la licencia. Y eso, hoy en día, está discrecionalmente dispuesta. Alberto Escobar, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A ti, pues. Que te vaya muy bien, nos vemos. Igual a ti.